Gracias, Señor Jesús. Gracias por que estamos, a pesar de las inclemencias del tiempo, en tu casa, en tu corazón, con el ánimo de seguir recibiendo y vivir las cosas que tú tienes prometidas para nosotros, que solo son bendición, vida, gracia en abundancia, Padre. Gracias por cada hermano y gracias, Señor, por los que puedan escuchar esta palabra por otro medio. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, vamos a tocar un punto que pues nos comprometimos de alguna manera los que llegaron el miércoles y que fue muy interesante. O sea, es un mensaje un poquito duro, o sea, en el sentido de profundidad. O sea, lo que hablábamos el miércoles son símbolos que normalmente no se manejan, o sea, con esa sencillez. A nosotros nos parece sencillez, pero porque hemos estado dándole de vueltas a estos temas, entonces en cierta forma ya estamos un poco acostumbrados. Algunos nuevos, ¿verdad?, que han estado llegando y que nos conocen o nos conocemos desde hace un buen tiempo, pues sí, a lo mejor fue un poquito más así como sorpresivo, lo digo por varios, y no importa lo sorpresivo, sino importa el que se pueda asimilar. Amén. Y hubo dos comentarios que se hicieron a través de, acuérdense que mando a un buen número de gente las predicaciones, y hubo dos comentarios que uno me pareció especial, ahorita lo voy a comentar, y otro más cercano, ¿ok? Vamos a empezar por el comercial, digo el más cercano, y es de una hermana linda que pone este mensaje. Dice: necesariamente debe haber un cambio en nuestra vida para que esta realidad revelada no quede en la retórica. ¿Ok? Fíjense por dónde va. ¿Ok? Dice: saber que la enfermedad es un engaño, por ejemplo, porque Cristo resucitó, y mantenernos en verdades como esa es la mejor prueba de que Cristo está llevando a su iglesia a otro nivel de entendimiento y de madurez. Me emocioné porque siempre nos compartiste aquellas ideas de la manifestación de los hijos, o sea, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que era un tema con el que nos despidieron de otra congregación, ¿no? Pero que era un tema muy especial y muy serio, muy interesante, que es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios nos hace pensar que hay una realidad súper profunda en donde se vive la plenitud de Cristo. Amén. Entonces, ese mismo día que estábamos predicando, dije: miren, estos temas a veces son un poquito profundos y hay que estarlos macheteando. ¿Para qué? Para que los tengamos claros y veamos el panorama que presenta el Señor, para que lo vivamos y no de una manera religiosa. Eso es algo muy interesante. O sea, no vivir un evangelio religioso de, vamos a decir, ilusiones
en las que, como alguna vez dijimos, y lo voy a volver a repetir porque es interesante, cuando nosotros no sacamos los humanismos de la iglesia, humanismos es manejarte con hacer eventos en la iglesia que son realmente humanos. O sea, vamos a hacer una labor aquí, vamos a hacer una labor allá, vamos a llevar así, vamos a esto y esto y el otro, y de profundidad de escritura, de profundidad de conceptos, de profundidad de vida, se hace light y se desaparece. Y entonces, obviamente eso, para quienes estamos profundizando, nos parece que de verdad es un grave error, porque es confundir la gloria de Dios con la gloria de los proyectos humanos que no tienen nada que ver en sí, ¿correcto? O sea, voy a decirlo con todas las letras, la luz y las tinieblas. Porque, tenemos que tener claro que todas las realidades humanas, como dijimos el mismo miércoles, si chocan con el principio de Dios, son contrarias y se llaman de Satanás. Ahorita que toco el punto de Satanás, fue el otro comentario que, este comentario, lo voy a decir abiertamente, ya me dio permiso, fue de nuestra hermana Laurita, ¿ok? Esto de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ¿ok? Pero el otro comentario fue de un muchacho que hace años estaba en la 14 e iba relativamente nada más así, pero estaba picando y siempre hacía comentarios un poquito mordaces, o serios, y después se fue a Estados Unidos y luego se conectó, y el caso es de que le llegan los mensajes, y él lo compartió, ese mensaje del miércoles, con sus ministros. Tienen una congregación más o menos de unos 150, que era lo que teníamos allí en la 14, ¿verdad? Unos 120, 150, por ahí andan ellos así, y tienen las mismas características, que cuando hace frío no van muchos, que cuando son cuestiones de fiestas tampoco van muchos. Que con lo de la pandemia se vinieron a menos, igual que en todos lados. Y lo interesante de él, dice que uno de sus ministros oyó el mensaje y se vio negativo en cierta forma el hermano, ¿verdad? Porque pues no se maneja allá tanto una profundidad en la enseñanza como acá. Y entonces dice, dile al hermano que con ese tipo de enseñanza no creo que se rescate más de 5 hermanos en su congregación, empezando por él. Entonces, pues me hizo cierta gracia, ¿verdad? Y le dije, bueno, hermano, yo sé que es una enseñanza fuerte llegar a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando la iglesia da esas señas de desasistencia, con facilidad faltar, vamos a decir, lo que se vive entre nosotros también, y no puedo decir que no se viva, pero que cuando menos se está entendiendo y se está explicando la Escritura, no importándonos que el comentario que también me hizo a la par, me dijo eso de que la situación de Satanás, como la manejaste, dice, es muy ruda. Y dice, nos pusimos a discutir de eso, de la discusión de por qué dijiste, o sea, ¿cómo diríamos? Nos impactó el que dijeras que al que estuviera en el peor de los infiernos lo saca Dios. Y entonces, esto es lo que quiero comenzar con esto, en esta nueva enseñanza,
para que podamos entender por qué se dijo, ¿no? Dijimos una cosa: si Adán se salió porque oyó la voz de la serpiente, es una situación que nosotros tenemos que considerar como simbólica, obligadamente. O sea, no puede ser que la serpiente hablara porque después se le fue el habla. No puede ser, ¿no? O sea, no está hablando de una víbora. O sea, está hablando de la víbora en el sentido simbólico de un animal, ¿verdad? Como nuestra naturaleza, que hoy es en día, no la nuestra, quiero decirlo, ¿verdad? Pero la de los seres humanos es naturaleza animal. Si nomás son animales racionales, pero yo diría animales racionales a su estilo, porque al estilo de Dios somos animales irracionales los que no estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se hace ese comentario tan específico? Porque dijimos, todos los animales tienen características que se parecen a las nuestras. Y hemos mencionado al perro, al cochino, al lobo, al búfalo, a los que tú quieras, hasta los mismos pescados que dijimos, ¿sabes qué? Ni a los pescados. ¿Por qué? Porque justamente esos son los que se sacan del agua, ¿verdad? Que es lo que en cierta forma tienen que salir de una realidad para entrar en otra, ¿ok? Los pescados se sacan como si fuésemos nosotros los cristianos que estamos ahogados en el mar, ¿verdad? Viviendo una realidad en el mar que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, vamos a decir, los peces, todos los tipos de calidad o de características de los peces son así, ¿ok? Se sacan a punta de anzuelo, a punta de redes, y todos son para lo que tú quieras de comer o para hacer lo que tú quieras, ¿ok? Pero esta situación simbólica de los peces es lo que Jesús dijo, ¿verdad? Os haré pescadores de hombres. O sea, nosotros, ¿qué es lo que tipifica el mar? El mar tipifica en la Escritura lo irresistible de este mundo. O sea, lo que azota a este mundo. Y si tú te fijas, no hay manera, pueden controlar muchísimas cosas todavía, si quieres, hasta a nivel espacio o de lo espacial, ¿verdad? Lo pueden controlar hasta cierto sentido, que venga, por ejemplo, un desvío de alguna roca que quiera chocar contra la Tierra, pues le avientan unos misiles y lo truenan, ¿verdad? Pero que controlen un huracán, que controlen una cosa de ese tipo, nomás no han podido. ¿Por qué? Porque es lo que representa a las naciones, un oleaje que no tiene ni pies ni cabeza y hace lo que sea y se vive de la manera más fea, ¿ok? Llega el ciclón y entra y arrasa con todo, ¿verdad? Y no, o sea, es una cosa horrible, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros tenemos que entender que todo lo que es de este mundo es de muerte. O sea, Adán, a la hora de que entra en comunión con la serpiente, o sea, que dijimos que la serpiente es tipo de nuestra astucia, y que normalmente nuestra astucia es la que es sagaz, canija y arrebatadora en todos los sentidos. O sea, lo que se me antoje, mi mente, ¿verdad? Mi astucia, que fue lo que hizo que Adán se saliese junto con Eva de la presencia de Dios. La astucia, ¿verdad? De que yo ahora conozco dos cosas, el bien y el mal, y yo las voy a manejar como yo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué indica inmediatamente eso? Me aparto de ti, Dios, y yo manejo el cotarro como a mí me da la gana.
yo manejo el cotarro de mi vida como se me antoje. Entonces, en cierta forma, les voy a decir, el jovencillo que ya no está tan jovencillo, ¿verdad? Analiza esto de la serpiente y dice, ¿por qué dijiste que al que esté más hundido en el infierno lo saca Dios con la mayor facilidad? Porque le demuestra que ese infierno es un engaño. O sea, la astucia que maneja el ser humano es un engaño para no caminar con Dios. La revelación y la verdad es de Cristo. La astucia es la que maneja el ser humano ajeno a Dios. Todos nosotros, en muchas cosas, tú quieres hacer las cosas como tú piensas y en cierta forma ventajosamente o mañosamente o con dolo en determinadas cosas, que así lo vas a lograr porque así puedes engañar a otro, te puedes engañar hasta a ti mismo. Esto es lo rudo del ser humano, ¿ok? Todos viven en esa realidad, todos, porque todos quieren manejar dinero, ambiciones, costumbres a su antojo, a lo que les conviene, a lo que quieren. O sea, y entonces están cambiando la gloria de Dios por la nada, porque todos ellos van a morir. Todos los seres humanos que no entran en Cristo van a morir tarde o temprano, y de lo que se trata, que es una situación muy especial en nuestra enseñanza, es que no vas a morir, porque la muerte es un sueño, pero más que un sueño es una pesadilla. O sea, nosotros estamos entrando en esa realidad. ¿Por qué? Porque tenemos varias cositas acá. A ver, dijimos que Dios los vistió de pieles cuando se salieron. ¿Qué quiere decir? De realidades animales. ¿Cómo conseguimos nuestras cosas? A la fuerza, a la de que yo soy el más fuerte. Y entonces yo las puedo todas. ¿Qué es eso? Te olvidaste de Dios. Te olvidaste que Dios te lleva por otro lado, y que si tú te juntas con Dios, lo que resaltó, fíjense, y que no lo mencionó él y que yo se lo mencioné y casi se lo puse así de charolita, que lo va a oír también, ¿verdad? Pero él me dio autorización. Pero lo que él de alguna forma no se percató es la absoluta y profunda gracia que se está manejando en un evangelio así. Eso es inaudito, o sea, es increíble. Por eso decía yo, entonces le conjunté con eso de que, por eso te estoy diciendo que al peor endemoniado, al peor que se deje llevar por las realidades del infierno, porque eso es infierno, ¿verdad? Vivir la muerte. Si ustedes se fijan, o si nosotros nos fijamos, esa realidad que te saque a ti ipso facto del horror, del temor, de la duda, de la incertidumbre, de todas estas cosas, eso se va, se sale con la pura palabra de Dios, porque la palabra es la que nos está enseñando el reino de Dios, y esto es lo mejor. Entonces, eso que me dice, dudo que se salven 3 que 5 de ahí, y incluyéndote a ti, porque lo que estás hablando es muy profundo. Por muy profundo que sea, se está hablando de una gracia absoluta, en la que si tú te dejas llevar por ella, lo vas a lograr. Entonces no hay por qué dudar. Esto es lo principal, ¿ok? Dice, después de que los hombres se vistieron, el hombre y la mujer se vistieron de túnicas, ¿verdad? De pieles de animales, dice,
he aquí el hombre ya no es como uno de nosotros, porque él ya sabe el bien y el mal. ¿Qué fue lo que dijimos, verdad? La primera guerra fue Adán contra Eva. Genial. ¿Por qué? Pues eran los únicos dos que estaban. Pero lo que no ven ellos, por ejemplo, es que estamos hablando de la humanidad. Ellos dos están representando la humanidad fuera de la presencia de Dios. Y entonces, ¿qué es un infierno? Un infierno es número principal, ¿verdad? Lo que es el mundo. Dice, este mundo perecerá. El mundo es lo que Dios desconoce y se maneja justamente por los hombres, por la realidad humana. ¿Y qué es eso? La carne, ¿ok? Vivir en la carne, o sea, en lugar de en el espíritu. ¿Cuál es la carne de Adán y Eva? Vivir en su propia mente, sin hacer caso o haciendo caso omiso de la realidad de Dios. ¿Quiénes en el mundo conoces tú? Fíjate. Y agarra hasta cristianos, y agarra, si quieres, hasta algunos ministros o muchos ministros que se manejen realmente sin una avaricia, sin hacer situaciones ajenas a lo que se hace, debe de hacer en una iglesia. Montones. Y ya no digamos la humanidad en general, cada quien vive para su, como dicen, para su santo, ¿no? O sea, malamente el dicho, ¿verdad? Pero para su propia vida, su propia ganancia, su propia forma de vivir, su gusto, su antojo, su berrinche, su capricho, su ambición, su todo lo que tú quieras. Eso ahora lo vamos a cambiar porque no sabemos lo que está ofreciendo Dios. Por eso agarramos todas esas cosas, porque no tenemos ni idea de la gracia y el amor y la misericordia con la que Dios quiere trabajar con nosotros y cómo nos puede sacar en bombos y platillos y algodones para que nos demos cuenta de una realidad tan diferente que se vive en nuestro Cristo. Que en lugar de que te llegue en la mañana o en la noche un asunto de temor, un asunto de duda, un asunto de soledad, un asunto de tristeza, ¿qué húbole? Está Dios, pero eso es lo que, por eso hay que avanzar en la iglesia con estos principios. ¿Para qué? Para que nos percatemos que Dios es el que vive en nuestros corazones. Esto es impresionante y no hay de otra. ¿Ok? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que alimentar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nunca sientas que Dios te desampara. Jamás. ¿Qué es vivir en el infierno? El hijo pródigo. El hijo pródigo es la humanidad. El hijo pródigo es la humanidad. Tú y yo éramos. ¿A nivel individual o a nivel universal? Eso es, ¿ok? ¿Qué dijo el hombre? Estaba en la casa de su padre. ¿Quién estaba en la casa de su padre? Adán, que era el Cristo, ¿verdad? En cierta forma cubierto por esa realidad, pero se sale y entonces Dios tiene que enviar al Cristo que no se sale para meternos nuevamente a todos. Amén. ¿Ok? Su espíritu, el espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que tú tienes? El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es inmortal. Lo quisieron matar los hombres y se levantó y fue y visitó a todos sus discípulos y no pasó nada. Se regocijaron hasta más no poder porque lo que les había prometido se los hizo real. Me matarán, dice,
No, Jesús, nunca tal cosa te acontezca, dijo Pedro. ¿Qué quería él? Quería un hombre, compañero, no uno adentro. Y entonces le dijo: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en los ojos de Dios, sino en las de los hombres. ¿Quieres uno? Porque claro, pues te sanó a la suegra. A lo mejor no lo quería tanto por eso. Pero sí te puedo decir, a lo mejor sí la quería y sí la amaba, ¿verdad? Porque ya era cristiano y válgame el chascarrillo, ¿verdad? Pero te voy a decir otra cosa. Jesús, no me alcanza el dinero, ¿qué hago? Y entonces agarra y le dice: ve, echa tu anzuelo en el agua y vas a sacar un pez. Dice: cuando saques ese pez, le abres la boca y ahí está la paga de tu adeudo. Pues ya, vamos a decir, estaban tan acostumbrados a que lo que Jesús decía era real. Vámonos corriendo a echarle la caña ahí al ¿cómo se llama? Así le dicen a la caña de pescar, ¿verdad? Y lo sacamos y abriéndole, ahí estaban las monedas de el pago para lo que necesitaba. Todo lo que necesitas está en Cristo. Él es el que tiene esa provisión y vive en ti. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el Cristo que por no haber profundizado perdimos tantos años de nuestra vida cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las cosas que siguen siendo? Fíjense, para que sigamos teniendo la misma claridad de siempre. El infierno. El infierno es ausencia de Dios, simple y sencillamente. Presencia de astucia. Tus 5 sentidos, si tú dependes de tus 5 sentidos, pobre de ti. Porque a Dios no lo puedes agarrar y sentir y palpar con la mano. Le crees que está. Tampoco puedes hablarle físicamente así que digas, ¿verdad? Es en tu corazón que tú hablas con Él. Tampoco puedes escucharle audiblemente, a no ser que de verdad el Señor te vea en un gran peligro y que te abra el oído y que además te lo abra, pero dices tú, ¿de dónde salió la voz? Es una realidad sobrenatural. Los 5 sentidos, el palpar, el oír, el ver, el gustar, los 5 sentidos fuera. Si porque tú sientes que estás enfermo, te enfermas más. Porque tú quieres nada más, en lugar de ver el reino de Dios, coger cosas que te gustan y que tienes ambición de ellas, pierdes. Entonces, 5 sentidos fuera, mente fuera. Y es que estás acabando con el ser humano, ya me lo han dicho varias veces. Estás acabando con el ser humano, como mente fuera, sí, derribando argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nuestros argumentos vienen de Dios y cuántos no? Que tanta palabra comas y escuches y recibas, esos son los que tienes. Y esos son los que tenemos que barrer y sacudir de nuestras vidas. Viene un pensamiento malo, inmediatamente dices, ay, ya no me llevas al baile. O sea, en el sentido simbólico, ¿verdad? Porque es un dicho mexicano. Ya no me engañas, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Quién es ese? Satanás. La mente
es la que derriba argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Pero la mente es la que los recibe y el espíritu el que los saca. Todos los argumentos van para afuera. ¿Por qué? Porque ya no hay miedo, ya no hay confusión, ya no puedes salir a una realidad que antes tenías. Declárala afuera y vas a luchar por un tiempo, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. Súbete al monte y pide que los panes se hagan, que las piedras se hagan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo, el que creo que es mi proveedor hasta del pan, es Dios. Punto. Y esta es mi realidad nueva, porque eres una nueva criatura. Ya no eres humano. Eres, vamos a decir, lo chistoso es que esto es una situación que te hace entender que lo sobrenatural es lo tuyo. Por lo consiguiente, hay otra realidad más ruda todavía. Si lo sobrenatural, entonces somos extraterrestres. ¿Dónde está Jesús ahora? Vivo. Adentro de ti. Y es un reino. Es el reino de lo espiritual. ¿Dónde está Dios? También dentro de ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de ti. ¿Los ves? ¿Los palpas? No, pero están, lo estás creyendo. Por eso la insistencia tan constante y tan ruda de nuestro Señor Jesucristo y de todos los apóstoles y de todos los versículos y de lo que habla Dios a los hombres. El que cree es el que se salva. El que cree. Ahora, como dice este hermanito, ¿verdad? Ni tú mismo tal vez te puedas salvar. Pero ¿por qué tan tapado? Perdón. ¿Por qué tan rudo, no? O sea, es creer. Y yo estoy convencido de lo que dice la Escritura y de lo que dice Dios. Amén. ¿Ok? Entonces, ese infierno se gesta o se provoca con la combinación de todas estas cosas. Tú te dedicas a un vicio, llámale al más común que hay en la tierra, que a lo mejor me van a decir, no es el más común, el borracho, ¿verdad? ¿Cómo empezó? A lo mejor tomándose un vinito, hasta a lo mejor unas cervezas, o a lo mejor un whisky, un tequila, un y al ratito, de por 8. O sea, ¿y cómo va a sacar al te por 8 el Señor? Cuando el te por 8 crea. Cuando el te por 8, recuerden, hace, no sé, unos años, nos invitaron a predicar a una ¿cómo le llaman los alcohólicos anónimos? A una institución, o ¿cómo le dicen? Centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación de alcohólicos anónimos. Empezamos a compartirles de Cristo. Se convirtieron todos. Se cerró la casa de los alcohólicos y empezamos una reunión en casa de un hermano. ¿Cómo? ¿Así? Y había 1, 2, 3 drogadictos. Y también salieron. Y lo importante hubiera sido que perseveraran, ¿no? Perseveraron algunos, otros no. Como nosotros mismos. Estamos aquí, al amor, no teníamos un vicio tan exagerado, pero el vicio de no ponerle atención a las cosas de Dios. De que un día sí quiero, otro día estoy de malas, otro día hace frío, otro día no me gustó, otro no, lo que sea. Puedes manejar lo que tú quieras, eso no es el tema. El asunto es que no te separes para que esto se dé, porque si tú lo agarras, se hace verdad.
y es tu bendición. Amén. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que poner en nuestro corazón es que Jesucristo clavó esa individualidad o independencia que Adán agarró. Lo de la carne se fue a la cruz, murió en lo carnal, y entonces así estamos ahora tú y yo. Por su causa fuimos salvados. Por su mente hemos resucitado. ¿Tú crees que alguien te la va a creer, hermano Francisco? ¿Tú crees que si les estás diciendo a los hermanos que están resucitados, se la están comiendo? Pues por supuesto. Si no, ¿qué estamos creyendo? Vana es nuestra fe. Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo haciendo en mi vida? O sea, declarándome resucitado mientras más principios me coma, vivan en mi vida y reciba yo en mi corazón. Eso es la bendición que hay en tu vida, la resurrección. Y entonces llegas a una realidad que vamos a platicar el domingo, que va a dar continuidad a esta situación para que nosotros podamos vivir de esa manera, ¿ok? Entonces ahora nos quedamos en: somos partícipes de su resurrección. Eres una nueva criatura. ¿De qué caso hubiera tenido que desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que nos dijeron cuando saliste del agua, te bautizaste, ya eres una nueva criatura, y que cantes en la iglesia: soy una nueva criatura, soy una nueva creación, y vivo con todos los rollos antiguos, con toda la realidad de los humanos? Lo volviste a agarrar, te lo hiciste tuyo y se te olvidó, y entonces ya vives una religión donde vas y cantas y cantas y cantas y cantas y no estás viviendo la situación. Entonces, tema que viene está importantísimo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a poner nuestras vidas en esto. O sea, lo importante ahorita es que sales a la calle y todos los pensamientos a la basura. Sales a tu casa y todos los temores que están guardados en el closet, adiós, en el closet de tu cabeza. Todo lo que esté, que te quiera amedrentar en cualquier sentido, ¿sabes qué? Ríete. Acuérdate que había uno de los profetas fundamentales en el Antiguo Testamento que su nombre significaba risa, porque todo lo que viniera de otra realidad que no fuera Dios, nomás habría que reírse. El primero que se rió fue Abraham, patriarca mayor, junto con su esposa. Vas a tener un hijo. ¿De dónde te la sacas, Dios? Si ya tengo 80 y tantos años. No le dijo échale ganas, porque hubiera significado otra cosa. Le dijo nada más cree. Y cuando de repente ya los dos eran caducos y vino el de la risa, Isaac, que es el tipo de Cristo. Amén. Padre, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu amor, gracias por lo que de veras recibimos. Sé tú, Señor, el que habla a nuestro corazón siempre. Solo hay cupo aquí en mi mente de tus promesas, de tu vida, de tu amor, de mi entrega a ti por la gracia sobreabundante que derramas, no importando cuál sea mi problema. Te amo, te amamos y estás en nuestro corazón cada vez
más arraigado que nunca. Amén. Que el Señor nos bendiga.